Muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a ver una clase muy interesante. Es una clase que le sigue a la replicación en el dogma central de la biología molecular, ya que vimos que la replicación es el primero, el ADN se puede replicar a sí mismo para de una hebra de DNA bicatenario generar dos hebras de DNA bicatenario exactamente igual con la misma información genética. Esa es la intención de la replicación, para que al final de cuentas existan dos células exactamente iguales, ¿no? Morfológica y genéticamente. Y bueno, de ahí también vamos a ver entonces la segunda parte, que es la transcripción en el dogma central de la biología molecular, y vamos a ver cómo del DNA también podemos obtener el precursor de la molécula, que, bueno, más bien es el mensaje, la molécula que tiene el mensaje que se va a traducir a una proteína. ¿Y para qué se van a usar las proteínas? Para todo, ¿verdad? Para toda la vida. Función enzimática, de transporte, de estructura, de protección, inmunoprotección. Bueno, para todo lo que hemos visto, las enzimas, proteínas, HDL, LDL, ligasas, glucosinasas. ¿Se han puesto a analizar todo lo que hemos visto desde enero hasta acá? Llevamos ya bastantes temas vistos y abordados. Entonces, esto de la pandemia, pues sí, nos pegó un poquito, pero igual hemos visto muchísimos temas. Entonces ya vamos en la transcripción, vamos a ver el paso anterior de la creación proteica. Vamos a darle porque esas son un poquito de diapositivas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la transcripción? Es el proceso encargado de la síntesis de una molécula de RNA a partir de la información genética contenida en la región codificante de un DNA. O sea, de una porción del DNA vamos a obtener un RNA. ¿Qué diferencia va a tener esto con el DNA? Es una secuencia que es no idéntica. ¿Por qué? Porque va a ser complementaria. Porque la información que vamos a copiar va a ser la de una de las dos hebras que va a contener el gen, pero solo se va a copiar una. Y cuando el RNA se despegue, va a tener una información que no es idéntica, sino complementaria. Y es antiparalela, es decir, que va de 5' a 3' y es antiparalela respecto a la otra. Ahorita vamos a ir viendo esto. Bueno, entonces del cromosoma, del todo el ADN, aquí vamos a hablar de la máxima compactación del cromosoma. Nosotros tenemos porciones de bases nitrogenadas, secuencias, así cierta secuencia de pares de bases se traducen a un gen. Entonces, ¿qué es un gen? ¿Quién me dice que es un gen? Bueno, si ya lo leyeron, antes de que lo lean, normalmente la gente asocia el gen a la herencia, ¿no? Yo tengo los ojos de mi papá, tengo el cabello de mi mamá, tengo los brazos de mi tío, de mi abuelo, abuelé. Todo eso es lo que se denomina como gen. Y sí, sí tiene que ver porque pues viene ahí también la cuestión de la herencia. Entonces se determina en cuestiones comunes a la unidad elemental de la herencia. Pero ya cuando nos vamos a hablar científicamente y molecularmente, molecularmente es aquella región del genoma que contiene la información necesaria para sintetizar una molécula de polipéptido. O sea, de todo el DNA que tenemos, de todos los millones y millones de pares de bases que tenemos, una secuencia de estos, si se puede copiar, transcribir a un RNA y luego traducir a un polipéptido, se llama gen. Puede ser un polipéptido desde a lo mejor es un elemento no con una proteína en primer y segundo estado, por ejemplo, ya lo habíamos hablado, ¿no? Las uñas o el pelo que no alcanzan el tercer estado de estructural de la proteína, entonces no son activas biológicamente. Y para eso se sintetizan. Entonces, los genomas o la porción de bares de base que te van a dar a cualquier polipéptido, ya sea polipéptido o proteína, se le llama gen. Básicamente es esto, ya lo habíamos visto. Fíjense cómo el DNA se abre, se copia una cadena que no es igual, la que es igual a la de arriba, pero la de abajo a la que estamos copiando no es igual, por eso se dice que no es idéntica, pero sí es complementaria. ¿Por qué? Porque vamos añadiendo el complemento.
Y la diferencia es antiparalela porque va de 5' a 3', la construcción siempre va de 5 a 3 y la cadena en la que estamos copiando es al revés. ¿Cuál es otra diferencia en respecto a la replicación? Que solo es una porción del ADN, no se copia todo. Y la otra es que en vez de timinas, ¿qué hay? Uracilos. ¿Ya los vieron? Ahí están. Qué padres, ¿no? Qué bonitos. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Todo esto, cómo se transcribe. Todo es un proceso muy complejo. Bueno, vamos a considerar a la hebra 5', la que empieza, la hebra no molde, que sería esta. ¿La vimos? 5' es no molde porque en esta no se copia. Se le considerará a la hebra antiparalela, a la hebra no molde, a la que empieza en 3', hebra molde, porque la adición va a empezar de 5' a 3' y es como siempre se van a añadir los nucleótidos. La síntesis de RNA ocurre en sentido 5', 3'. Siempre va a ser de 5 a 3. La hebra de DNA se transcribe de 3 a 5, porque es complementaria, ¿verdad? Y antiparalela. Ahora, básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener una hebra de DNA doble bicatenaria. Ahí está. Tenemos la hebra no molde, que es la que va de 5 a 3, donde no se va a copiar el mensaje. Este solo es lo que va a acoplar acá abajo. Y acá abajo pues tenemos la porción genética, lo que es el gen. Esta es la hebra molde. Aquí tenemos un primer o un promotor. Aquí también vamos a hablar de promotores y de primers. Estos más bien les llamamos promotores porque son factores o secuencias de ADN que facilitan a la transcripción o llaman a la transcripción. Y bueno, la síntesis se va haciendo de 5' a 3', se va añadiendo los nucleótidos, y pues van saliendo y se genera un ARN, gracias a una ARN polimerasa. Vamos a ir viendo poco a poco. Como habíamos dicho, siempre va a haber 3 pasos. Siempre. Iniciación, elongación y terminación, ¿verdad? Entonces, la iniciación es la etapa más compleja, ya que necesitamos separar las porciones de las dos hebras de ADN en un pequeño tramo cercano a una secuencia promotora. Las secuencias promotoras normalmente son pares de bases como las cajas TATA, que ahorita las vamos a ver, y esas estimulan a la transcripción. Y esto, bueno, permite que una RNA polimerasa, que es una enzima, sintetice un fragmento corto de ARN de 10 nucleótidos. Se requiere de la unión de DNA de proteínas llamadas factores de transcripción. Cuando empieza una secuencia promotora y la RNA polimerasa hace 10 fragmentos de nucleótidos que se llama primer, también se le unen factores de transcripción, que son proteínas, que son micronutrientes y demás. La región del DNA que sufre desenrollamiento se llama burbuja de transcripción. La anterior se llamaba replisoma. Cuando se abría en la replicación, cuando se abrían las dos cadenas de DNA y se pega la enzimología, es replisoma. Aquí en la transcripción, cuando se abre el ADN y se pegan las enzimas, se le llama burbuja de transcripción. También tienen que pegarse los factores de transcripción. Vamos a ir viendo. Aquí está justamente lo que decíamos. Esto azulito que vemos es en el DNA es una región promotora. De aquí hasta el nucleótido 1. Entonces, esta es una región que siempre va a llamar a esta enzima para que empiece la producción de este genoma cuando se estimule el gen. Por ejemplo, cuando tú comes grasa, estimulas genes de la inflamación. Entonces ahí se activan y se activan de esta manera. O por ejemplo, cuando necesitas producir insulina porque vas a consumir carbohidratos, se activan los genes para producción. Entonces, cuando eres adolescente y produces hormonas, es lo mismo, ¿no? Cuando estás embarazada y cuando, no sé, tienes tu ciclo menstrual o tu ciclo prostático, también pasa. Que los hombres también tienen ciclo prostático. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a menos 10 pares de bases de donde comienza el gen, las cajas TATA. Y así se llaman cajas TATA porque tienen timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. Básicamente están conformadas de estas. Y luego a menos 35 elementos tenemos otra caja que no se llama caja TATA, pero es un promotor. Y a estas normalmente a menos 35 elementos es donde se pega la ARN polimerasa. Genera un factor de transcripción o llama a estas partes de la enzima para que se puedan colocar aquí y entonces la enzima puede empezar a añadir nucleótidos.
Ahora, ¿cómo se forma el complejo de iniciación? Bueno, va a suponer varios factores, la unión de varios factores de transcripción a las regiones promotoras del ADN y también la incorporación de la enzima. Primero se va a desnaturalizar el promotor y se genera la burbuja de transcripción o complejo abierto. Y aquí es donde se sintetiza el RNA. Básicamente, el complejo abierto es eso. Cuando la hebra de ADN bicatenario se desdobla en dos, ¿ya vieron? Se desdobla en dos. Aquí hay que topoisomerasas que vencen la resistencia del ADN para que no se rompa. Tenemos la RNA polimerasa que va a añadir los nucleótidos. Y aquí tenemos los nucleótidos que se van a necesitar para ir añadiendo al complemento hasta generar toda la copia completa. Y pues el RNA va saliendo como una maquinita de escribir, ¿no? Que vas escribiendo y va saliendo la hoja. Tuc, 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 tuc. Lo mismo. Imagínense que a todas estas pares de bases empezó a lo mejor la burbuja desde acá y ya se fue cerrando porque ya se copió y se va copiando, se añaden más nucleótidos y después estos se vuelven a parear, estos se cortan su apareamiento y eso lo vamos a ir viendo. Pero así, ¿a esto cómo dijimos que se llamaba? Burbuja de transcripción o complejo abierto. Muy bien. Formación de los primeros enlaces. El enlace fosfodiéster inicial se va a formar entre dos ribonucleicos a partir de sus nucleótidos en forma libre, ya sea ATP, DTP, CTP, GTP, UTP, cualquiera de los tres. Aquí tenemos ATP, por ejemplo, cualquiera de estos. Entonces, va a pasar lo mismo que pasaba en el ADN. El extremo 5' es el que tiene el grupo fosfato, acá está el nucleótido, pero aquí en vez de una desoxirribosa hay una ribosa. Ribosa. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se llama ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. Va a dejar también su extremo 3', un grupo OH libre, y es donde se va a pegar este OH del fosfato del siguiente nucleótido. Se arroja una molécula de agua y ya hay una unión. ¿Ya vieron? Aquí está desunido, aquí se lanza la molécula de agua y aquí se une. Va a pasar así con todos los nucleótidos hasta que se elongue todo el mensaje, hasta que todo el gen quede copiado. Y después en la siguiente clase es bien interesante porque vamos a ver por qué es tan importante que el genoma esté acomodado y tenga secuencia. Lo vamos a ver en la siguiente clase, no voy a decir mañana porque probablemente mañana vamos a tener mejor videoconferencia para ver todo esto. Entonces se arrojan de todas una molécula de agua y se une del extremo 5' al 3', del grupo OH al otro grupo OH. Siempre es así. Aquí tenemos cómo quedaría. Y aquí tenemos el esquema, pues ya viéndolo desde un punto de vista un poquito más, pues ahora sí que esquemático, ¿no? Adenina, uracilo, citosina. Uracilo, recuerden eso. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la elongación. Y la elongación básicamente es cuando se comienzan a añadir nucleótidos. Lo que hacemos es que tenemos nuestra burbuja. Nuestro extremo, recuerden, la hebra líder es la de 3' a 5', la hebra trazada es la de 5' a 3', y ahí están los nucleótidos, timina con adenina, adenina con uracilo, citosina con guanina, adenina con timina, así, ¿vale? Se va elongando hasta que todo el mensaje esté completo. Entonces, elongación o alargamiento del RNA. La RNA polimerasa va a continuar alargando la cadena de RNA mientras avanza por el ADN. Digamos que va añadiendo nucleótidos, como si los fuera sacando. Para que la elongación sea eficiente, se requieren los factores de transcripción de la elongación. O sea, aparte, por eso es tan importante que tengamos una buena dieta, que hagamos ejercicio, que no comamos chucherías, refrescos de cola, refrescos en general, jugos, que tengamos un adecuado porcentaje de alimentación es bueno porque imagínense que se necesitan factores de transcripción para que se inicie la transcripción, pero también necesitas factores de transcripción de elongación para que se pueda seguir elongando. Y todos esos factores, todas esas enzimas, ¿qué crees que te los da? Una buena dieta, exactamente. 60 carbohidratos, 20 lípidos, 20 proteínas aproximadamente, con microvitaminas y minerales que son verduras y frutas. Verduras las que quieras, prácticamente las verduras puedes comer lo que sea, depende mucho. Por ejemplo, hay unas muy dulces como la zanahoria que se comen más
más cantidades un poquito más pequeñas, pero casi todas, sobre todo las verdes, no tienen nada de calorías, son muy poquitas y puedes comer todo. Entonces ese tipo de alimentos te da muchos factores de transcripción, factores de elongación, magnesio, biotina, y te ayuda a que estés más saludable, para que tus genes se traduzcan adecuadamente en el momento que necesitan hacerlo. Por ejemplo, ahorita que estamos luchando contra un virus, para poder hacerle frente necesitarías tener una buena alimentación. ¿Recuerdan que les dije antes de que llegara el virus que se alimentaran muy bien con vitamina C, que hicieran ejercicio, que intentaran tener un mejor estilo de vida? Y cuando ya nos cancelaron las clases, recuerdan que les dije, ay, si lo hicieron, y pues no sé, cada quien se contestará personalmente si lo hicieron o no, pero para los que lo hicieron y lo siguen haciendo, bueno, lo seguimos haciendo, me voy a incluir porque yo sí lo hice y lo seguiré haciendo, y no nada más de esta vez, sino de toda la vida. Pues tenemos buenas transcripciones proteicas y por tanto buena transcripción en inmunoglobulina. Entonces, si sea el caso de que lleguemos a tener una infección, que esperemos que no, pues tendríamos un sistema un poquito más, más completo para defenderse de una infección que alguien que no se alimenta adecuadamente. Y bueno, aquí vamos a ver nada más cómo es el híbrido DNA-RNA. Esta sería, la verde sería la RNA polimerasa, y por ejemplo, miren, aquí en presencia de magnesio es un factor de elongación que se tiene que estar presente para que haya adición de nucleótidos y el RNA pueda ser pues formado. Ok, ahora vamos a la terminación, que pareciera el final de la presentación, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todavía nos hace falta revisar pues como la postproducción, ¿no? O sea, y esta es la producción del RNA, el mensaje ya va a estar escrito, pero vamos a tener que protegerlo. Entonces, en la terminación necesitamos que el complejo de transcripción va a responder a señales específicas para finalizar el proceso, para separar el RNA formado. Normalmente en procariotas la terminación es esta. Esto quiere decir que en las bacterias necesitan señales específicas para que se termine la transcripción. Pero en eucariotas, en nuestro caso, necesita esto. Al alcanzar determinadas secuencias de ADN eucariótico, todavía no conocemos exactamente cuáles son, se produce la terminación. ¿Qué pasa cuando se produce la terminación? Se tiene que detener la RNA polimerasa, tiene que detener de añadir nucleótidos, se desestabiliza el híbrido RNA-DNA, y ahí es cuando normalmente tenemos terminación. Entonces, el ADN, aparte de tener promotores o iniciadores de la transcripción, también tiene secuencias que se van a marcar como terminadoras. Y también va a haber proteínas y factores de terminación. Por eso es que es tan complejo este procedimiento de nutrir adecuadamente a los pacientes, porque no todos requerimos exactamente los mismos nutrimentos o las mismas cantidades. Y fíjense cómo, si tenemos daño aquí, pues la proteína el RNA puede seguir leyéndose, y al final ya no vamos a tener un mensaje que sea leíble, pues, y por lo tanto la proteína va a ser ineficiente. Fíjense estos letreritos. La hélice se va a cerrar atrás de la burbuja, o sea, cada que la burbuja ya haya replicado un pedazo, la enzima sigue y la hélice se cierra y se vuelve a enrollar. El extremo 5' de la ARN se separa del molde. En la terminación, cuando la enzima llega aquí, la burbuja de transcripción avanza, llega la enzima, se desacopla y esto desestabiliza el híbrido, lo que separa el RNA del ADN, y el ADN se vuelve a acoplar a sí mismo. Ahora, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Del ADN, aquí lo tenemos a la izquierda, vamos a separar un pequeño pedazo que se llama ¿qué? Burbuja de transcripción, y luego vamos a copiar ese pedazo y vamos a obtener un mensaje que se llama RNA. Este mensaje va a ser leído en aquí está la enzima que nos ayuda a ir añadiendo nucleótidos, y este mensaje va a salir al citoplasma a ser leído. Ahora, vamos a ver qué onda con la expresión genética, porque así es como se forma el RNA, el mensaje. Pero, ¿para qué queremos eso? ¿Para qué queremos formar un pedazo de DNA? Si tenemos un montón de ADN, ¿para qué queremos un pedacito?
Porque el pedacito es un gen, recuerden. Y ahora, ¿por qué es importante? Fíjense, en humanos, el total de genes parece ser del orden, hay bibliografías que lo manejan desde 75.000 hasta 100.000. Hay otras bibliografías que manejan que tenemos desde 30.000 genes hasta 200.000 genes. Todavía no alcanzamos a conocer el total de genes que tenemos y que podemos expresar. Por eso el ser humano tiene una capacidad infinita, es lo que yo pienso. Bueno, fíjense qué interesante. Una célula solo va a expresar en cada momento de un 10% a un 20% del total de genes. Es decir, realmente ya sean 100.000 o 200.000, realmente ahorita a la fecha conocemos 3.000 a 7.000 genes, nada más. Entonces no conocemos ni el 10% de lo que se supone que tenemos. Y aparte es bien interesante porque también hay estudios filogenéticos donde horizontalmente hay transmisión de genes entre especies. Luego les paso los archivos, son muy interesantes. Bueno, una célula a cada momento solo expresa entre 10 al 20% del total de los genes que puede expresar. Y esto tiene que ver pues su tropismo, por eso las células hepáticas expresan normalmente enzimas y proteínas hepáticas, y las células de la piel y las células del corazón y demás. Cada órgano expresa su propio tipo celular, aunque todas las células de todos los órganos tienen el mismo contenido de ADN. O sea que hay veces que la célula se descontrola y produce tejidos que no debería producir, o hay células que se quedan atrapadas, por ejemplo, en la endometriosis, que hay células que se quedan atrapadas afuera del útero y cada siglo también crecen y también desangran y generan mucho dolor en la menstruación. Entonces eso le llama endometriosis. Entonces, eso tiene que ver con los genes y tiene que ver con su expresión. Y bueno, la influencia sobre la expresión de cada gen de los individuos, digo, de los estadios del ciclo celular y desarrollo del individuo, necesidades metabólicas, respuestas a otros agentes externos. Entonces, depende que cómo expresen tus genes, tu medio ambiente. Recuerden, el gen determina, el medio ambiente, no, perdón, el gen predispone, otra vez, el gen predispone, el medio ambiente determina. Entonces tú puedes, digamos, papá y mamá son diabéticos, papá y mamá son obesos, tú estás predispuesto a tener obesidad, porque vas a tener, para empezar, una dieta hipercalórica, pero más allá de eso también tus genes están como un poquito hacia allá, ¿no? Hacia ser diabético u obeso. Pero depende de ti realmente. Si tú tienes una buena dieta, haces ejercicio, te cuidas e intentas no caer en malos hábitos, lo más probable es que no desarrolles obesidad, y lo más probable es que no desarrolles diabetes aunque tengas la predisposición, porque para que desarrolles diabetes necesitas obviamente un mal estilo de vida durante mucho tiempo, crónico degenerativo. Entonces, eso te puede predisponer el gen, pero no va a determinar nada más que tu medio ambiente. Igual que ustedes, si ustedes hacen ejercicio ahorita que están encerraditos en casa, o sea, el encerrarnos en casa nos predispone a que comamos y a que aumentemos de peso, pero el medio ambiente determina, depende de ti. ¿Va? Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es el control pretranscripcional y el posttranscripcional. Por eso les digo que esa es una presentación un poco larguita, pero es muy interesante. El RNA no se puede sintetizar en estados de condensación superiores a 10 nanómetros, o sea, en rosarios de nucleosoma. Vamos a recordar o vamos a revisar lo que es un nucleosoma, ¿va? Porque ya lo habíamos visto así como de pasadita, pero quiero que lo veamos exactamente como es. Habíamos dicho que el ADN cuando está en doble hélice, está en un tamaño de 2 nanómetros. Dijimos, ay, perdón, no es esta la la presentación. Perdón, de 2 nanómetros. Dijimos que el RNA no va a poder transcribirse si está en este estado de compactación en 30 nanómetros. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente desenvolvernos aquí. Entonces, el ADN, recuerden, de 150 a 200 pares de bases se van a enrollar en 9 proteínas. Esas 9 proteínas se llaman histonas y cuando se juntan se le llama nucleosoma. Cada nucleosoma, aquí tenemos un nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, se van a enrollar en sí mismos y van a formar algo que se llama octamero de histonas o solenoide. Y esto se va a enrollar en sí mismo y va a formar algo que se llama cuenta de Rosario.
Entonces, esto es el nivel de compactación que normalmente existe en el núcleo del DNA, digo, de la célula, perdón. Ahora, ¿de qué se compone cada nucleosoma? Los nucleosomas se componen de esto, de 150 a 200 pares de bases de ADN, pues obviamente, más 8 proteínas histonas, ay, perdón, 8 proteínas histonas, 1, 2, 3, 4 y las de abajo, 5, 6, 7 y 8, más una histona extra que es la novena histona. A esto se le conoce como complejo de 9 histonas y se le llama nucleosoma. Una disculpa. Parezco nuevo, ¿eh? Nucleosoma. Entonces, es necesario que el ADN esté condensado para que pueda caber todo dentro del núcleo. Hay partes que están descondensadas y hay pedazos entre nucleosoma y nucleosoma, como lo vimos aquí, que no están condensados, miren. Para que realmente para que el ADN se pueda leer, para que se pueda formar una transcripción adecuada, una RNA, necesitamos que las histonas se desenvuelvan. Ay, perdónenme. Se supone que... Ahí está, se supone que aquí me tiene que regresar, ahí está. Es que los hipervínculos de repente se fastidiaron un poco. Bueno, es necesario que el nucleosoma se desamble para permitir la transcripción. Ahora, para que el nucleosoma se pueda disociar, ¿por qué necesita disociarse? Por esto, fíjense, hay veces que el gen está aquí enrollado y luego está enrollado, enrollado, enrollado. Entonces, la proteína no va a poder, la enzima no va a poder pegarse para que se pueda añadir nucleótidos si está en este nivel de condensación. Por lo tanto, aquí dice que el reconocimiento de las secuencias del ADN por los factores de transcripción puede tener acción gracias a una posición muy específica. Si está aquí, lo que nosotros necesitamos es desenvolverla, separar las histonas para poder llegar al sitio de lectura, que la proteína se pueda acoplar y miren cómo se forma el ARN. Una vez que se forma la secuencia, que ya se terminó el mensaje, se vuelve a enrollar. Ahora, esto es muy importante, fíjense, ¿cómo se retiran los nucleosomas? ¿Se puede requerir de la separación de histonas o solo la separación del nucleosoma para acceso de la hebra molde? A veces el gen, en cuanto separamos el nucleosoma con el nucleosoma, deja el DNA accesible y la RNA lo puede leer, pero a veces está muy oculto. Entonces, cuando el ADN está metilado, fíjense, aquí está el grupo metilo, son estos puntitos verdes. Cuando está metilado, el ADN se condensa y se hace inaccesible su lectura. Entonces, mucha metilación, también en la alimentación, genera que no hay una buena transcripción genética. Cuando el ADN se acetila, entonces cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahora acetilado, entonces sí se puede transcribir. De hecho, es lo mejor. La acetilación ayuda a la disociación del nucleosoma para que se pueda transcribir adecuadamente. Entonces fíjense cómo el grupo metil se va, se acetilan y entonces las nucleosomas se liberan y dejan expuesto el gen que queremos copiar. Lo que les decía es que que se hace un desamblado parcial y cuando se termina se vuelve a ensamblar en su diámetro de 11 nanómetros. Aquí les pongo más amplia la imagen para que podamos analizarla a detalle. Cómo está el gen, ¿ya se fijaron? Aquí está. Y pues la RNA no puede, polimerasa no puede pegarse ahí, los factores de transcripción, ahí está la caja TAT, toda la terminación, pero necesitamos desacoplar esto, entonces el metilo se va, se acetila y entonces el DNA es accesible. Ahí está el gen activo, aquí se pega la enzima y hay transcripción del mensaje. ¿Cómo es que funciona esto con la acetilación y la desacetilación? Desacetilación. Por ejemplo, aquí tenemos un factor de transcripción que se llama RB, este es un guardián del genoma. Cuando el RB está pegado a este gen, aquí hay una histona que está desacetilada. Entonces, no hay lectura. Si nosotros fosforilamos RB,
RB se separa, se acetila en las histonas y entonces esta porción que yo quería copiar, que era el gen, ya se puede copiar. Esta roja, esta enzima roja es la RNA polimerasa y puede copiar el mensaje. Entonces ya se fijaron cómo RB es un guardián del genoma, guarda los genes también para que no los dañen y para que no se estén copiando todo el tiempo. Para que se puedan copiar tienen que pagar con fosfatos. ¿De dónde vienen los fosfatos? Del ATP. ¡Ah! ¿El ATP paga también para producir genes? Sí, también gasta energía. Órale, ahora entendemos todo, ¿no? Ahora entendemos por qué los carbos, por qué la oxidación completa, por qué se transforma en ATP, por qué el ATP es la moneda energética. Fíjense, aquí ya nos pagó con fosfatos para liberar ese gen y poder transcribirlo. Qué bonito. Les repito, histonas no acetiladas se compactan. Ahí está una histona acetiltransferasa que la acetila, esto las disocia para que se pueda leer adecuadamente el mensaje. Cuando se acaba, se vuelven a acetilar y se vuelven a compactar. Muy bien, ahora para revisar cómo es la regulación genética de la transcripción, básicamente pues estamos hablando de los promotores. Un promotor es una región de ADN que regula el inicio de la transcripción de un gen, es decir, siempre va a estar donde va a haber un gen y después va a seguir el gen y luego va a haber un terminador. Se le llaman factores que actúan en cis. Entonces serían elementos de control de cis. Ahí tenemos varios promotores que serían las cajas TATA, aquí está el INR, el DP, que son básicamente promotores. Aquí están los primers o los que serían como los primeros, que serían CCATT, BLE, GC, perdón, y aquí hay otras histonas. Entonces esto normalmente está compacto también en otra histona, pero ahorita se descompactó para poder leer el gen y luego están los factores de terminación. Ahora, la regulación en eucariotas se debe a la finalidad específica por promotores de ciertas proteínas que se llaman factores de transcripción. También se denominan factores que actúan en trans. Ahora, ¿qué es la regulación epigenética? La regulación epigenética explica la diversidad morfológica y funcional de las células con un mismo genoma. Depende del llamado componente epigenético del DNA. Quiere decir que el hecho de que yo, por ejemplo, tenga una piel entre morena clara, una estatura de 1,71, un cabello entre ondulado, todo lo que yo expreso genéticamente tiene que ver con lo que mis papás también aportaron y con lo que sus papás les aportaron a su vez, y estos a su vez fueron expresiones del medio ambiente en el que vivían. Entonces nuestra piel es de este color porque en esta parte del país no se necesita, no hay bueno, hay mucho sol, pero hay mucha vegetación, no llega tan duro, es más húmedo, entonces la piel no se tiene que proteger tanto. Pero por ejemplo, si te vas a África, la piel es completamente diferente, es una piel negra, es más dura, es más resistente al calor, los músculos son diferentes, son más fuertes. Todo esto porque su medio ambiente es un poquito más drástico con el cuerpo humano y pues el cuerpo reacciona ante ese medio ambiente y expresa diferentes genes. Entonces, esto es la expresión epigenética. Quiere decir que básicamente lo que traigas tú es lo que te heredaron tus papás y ese es tu control epigenético, tu regulación epigenética. Podemos hablarlo médicamente, por ejemplo, les puedo decir que ustedes por ser latinoamericanos ya tienen del 14 al 16% de padecer obesidad, nada más por nacer latinoamericanos. Eso es epigenética, porque en Latinoamérica hay mucha obesidad y ya los genes se han modificado a tal grado de que se hacen receptores de calorías y lo que quieren es ahorrar en vez de gastar, y más si no hacemos ejercicio. Entonces está en nosotros hacer el ejercicio, comer adecuadamente, tener un estilo de vida saludable para que cuando tengamos hijos o gente a la que queramos compartirles todo esto, pues sea de la mejor manera y vayamos cambiando la epigenética hacia la humanidad más sana y más funcional y que pueda controlar mejor sus expresiones genéticas. Ahora vamos a hablar de la metilación del DNA en el control de la expresión, que básicamente pues el DNA de los vertebrados, una parte de los residuos de citosina se encuentran metilados y es lo que les decía, cuando hay metilación no se expresa el DNA.
Y ya por último vamos a hablar del proceso post-transcripcional de la formación del ARN. Yo sé que a lo mejor en este punto de la clase están un poquito interesadísimos en la clase, pero sobre todo quizá un poco monotonizados con el tono de mi voz, así que voy a intentar ser un poquito más rápido para terminar y que tengan más tiempo de analizar las diapositivas. Bueno, se le llama transcrito primario o precursor de RNA a la molécula o de RNA que va a resultar directamente del proceso de transcripción, o sea, al híbrido que se desestabilizó, que vimos que salió como una fibra de RNA. Todos los transcritos primarios tienen la misma secuencia del fragmento de la hebra no molde del DNA. ¿Se fijaron? Claro, porque la hebra no molde es exactamente igual al RNA, porque se va a copiar la hebra molde, que es la complementaria. Ahora, este RNA que salió necesita madurar. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy importante. Necesita y va a codificar una proteína. Y si no llega como debe de ser leído, es como el teléfono descompuesto. El mensaje no va a llegar. ¿Lo han jugado? Que te digo yo a ti al oído, no sé, María se comió unas galletas y nos lo vamos diciendo al oído y de repente después de 50 personas el mensaje es totalmente diferente. El oso azul tiene un moño. Oye, pero yo dije que María comió unas galletas. Ah, es que por allá se modificó y por acá se modificó y no sabemos. Entonces, el mensaje aquí es tan importante que no se puede realmente modificar. Si se modifica, ya no podemos construir la proteína. Es súper específico. Entonces necesitamos protegerlo. Y se compone principalmente la modificación de covalente de nucleósidos. Añadimos nucleótidos a los extremos. Quitamos nucleótidos de los extremos, que sería lo de los intrones y los exones. Vamos a dividir la molécula en varios fragmentos, ajustamos, eliminamos intrones, cortamos intrones, empalmamos exones. Todo esto lo van a ver en biología molecular, por eso no me meto ahorita. Pero si se fijan es un proceso muy complejo. Básicamente lo que pasa es esto, fíjense. Primero se va a modificar el extremo 5'. Tiene 3 tipos de enzimas: fosfatasa, guaniltransferasa y metilasa, y produce la incorporación de un nucleótido protector sobre el NTP. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro mRNA mensajero o el RNA-M, RNA mensajero, es esta fibrita, y a esto se le pega todo este nucleótido para protegerlo en el extremo 5'. Después se forma la caperuza 5'. ¿Qué es una caperuza? Como en Caperucita Roja, es un gorrito que te cubre. Entonces, se realiza mediante la fosforilación y guanosilación de un residuo de guanosina que forma una caperuza. Básicamente son puras guanosinas. Aquí esto de la al U sería el mensaje, y luego se forman guanosinas, de modo que se forma algo que se llama caperuza 5'. Es como una cabecita que va a proteger el mensaje por adelante. Se metila la caperuza 5'. Los primeros 3 nucleótidos de guanosina trifosfato del MRA se modifican por metilasas. Y bueno, se lleva a cabo la reacción de procesamiento del RNA hasta que haya alcanzado más o menos unos 30 nucleótidos. O sea, si se fijan, sí se alarga bastante para poder continuar protegiendo lo que es el RNA. Aquí vemos la metilasa, como metila. Y bueno, y por último, ya tenemos la modificación, ya tenemos el mensaje, ya le cubrimos la cabecita con una caperuza, pero ¿y el extremo de atrás? También lo tenemos que proteger. Entonces sobre el extremo 3', el OH, le vamos a añadir una cola polia, que básicamente son puras adeninas de una longitud entre 40 y 250 nucleótidos. Ahí está, fíjense, tenemos el RNA, la caperuza 5', porque está en el extremo 5', y aquí tenemos en el extremo 3', se le agrega el ATP, y salen 2 fosfatos, y se queda una adenina. Otro ATP, 2 fosfatos y otra adenina, y así, hasta formar la cola polia. ¿Otra vez ocupamos ATP aquí? Sí, señor. Sí, señor. Por eso es importante comer adecuadamente. Por eso siempre les digo que coman bien y que no sopas maruchan, ¿no? O sea, alimentos que tengan nutrimentos. La sopa maruchan es un alimento, pero no tiene nutrimentos. Hasta un ladrillo puede ser un alimento si te lo comes, es un alimento, pero no tiene nutrimentos. Bueno, no es un alimento un ladrillo, pero podrá considerarse, ¿no? Pero hay alimentos, pues, con calorías vacías, como ese. Y si te dan calorías vacías, no te dan ATP, no se transforma en esto, y pues no te sirven de nada porque al final de cuentas ni vas a poder proteger mensajes ni tener energía. Ahora, ¿qué pasa a veces con las fibras de RNA? ¿No se pegarán entre sí?
Sí, muchas veces la fibra de RNA también tiene complementariedad de bases. Entonces de repente se complementa, pero no se complementa toda, entonces nunca se pega por completo, siempre se quita este híbrido cuando llega al ribosoma. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos acoplamiento de bases, digo, complementariedad de bases, y luego de repente aquí los uracilos pues no se unen, entonces se forma una horquilla. A esto se le llama horquilla. Y así es como se van a formar los RNA de transmisión que vamos a ver en la siguiente clase. Y a veces los RNA se pegan entre ellos también. Tienen algún tipo de asociación, pero realmente pues no es una asociación fuerte y se separa rápidamente. Y bueno, ahora sí chicos, pues llegamos al final de la presentación. Una presentación un poquito larga, pero creo que bastante cuantiosa. Y les exhorto a que lean más, a que estudien bien el tema de transcripción, anoten todas sus dudas y yo creo que mañana vamos a tener clase para resolverlas, videoconferencia. Y después ya vamos a entrar a lo que es la traducción, que ya es la formación literal de las proteínas. Bueno chicos, sin más que agregar, me despido, les mando un gran abrazo. Hasta luego.